¿Sabías que en Valencia existe una historia que cambió 2 vidas para siempre? Una joven arquitecta renunció a sus sueños. Un magnate ocultaba su corazón tras el poder. Y un viejo jardín guardaba secretos que nadie se atrevía a nombrar. El reloj de la mansión en La Eliana marcaba las 5:30 de la madrugada. Elena Serrano abrió los ojos en el cuarto de invitados. Ese cuarto se había convertido en su refugio durante los últimos 3 años. La primera luz del amanecer valenciano se filtraba por las cortinas de lino. Iluminaba un rostro sereno pero cansado. Elena se levantó en silencio como cada día. Se colocó la bata de algodón blanca y caminó descalza hacia la cocina. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol frío de los pasillos interminables. Aquella casa nunca había sentido como un hogar. Mientras preparaba el café colombiano que Alejandro Villalba prefería, Elena miró por la ventana el jardín de 500 metros cuadrados. Ese jardín lo había diseñado con sus propias manos. Cada rosal, cada lavanda, cada jazmín que florecía como un acto de rebeldía contra la frialdad de su matrimonio. El aroma del café llenó el aire. Los pasos exactos y medidos bajaban por la escalera de mármol. 6:15 de la mañana. Alejandro era puntual como un reloj suizo, elegante como una portada de revista, y distante como las estrellas sobre el Mediterráneo. Entró con un traje gris impecable, el cabello negro peinado hacia atrás, los ojos azules, que en otro tiempo ella creyó capaces de mirarla con amor. Tomó la taza que Elena le extendía. Ni siquiera rozó sus dedos. Murmuró un buenos días automático. Y siguió directo hacia la puerta. «Que tengas un buen día, Alejandro», susurró ella con voz temblorosa. Él se detuvo un instante en el umbral. Parecía a punto de decir algo más, pero continuó caminando, dejando solo el eco de sus zapatos italianos y el rastro de colonia francesa. Elena sostuvo su taza entre las manos frías. Tenía 25 años cuando aceptó casarse para salvar a su familia de la ruina. Ahora con 28 se preguntaba si alguna vez llegaría a conocer al hombre que dormía a 20 metros de distancia, pero que vivía a años luz de su corazón. Desde la ventana lo vio alejarse en su Mercedes negro por el sendero de grava. Alejandro iba hacia su imperio de negocios, rey de decisiones millonarias, mientras ella quedaba en una cocina silenciosa, acompañada solo por la soledad que se había vuelto su más fiel compañera. Pensó en la pregunta que nunca había tenido valor de hacer. ¿Por qué me elegiste como esposa de papel? Lo que no sabía era que esa mañana, por primera vez en 3 años, Alejandro había estado a punto de girarse y decirle que su café era lo único que hacía que valiera la pena despertar. 3 semanas después, la rutina perfecta se quebró. Un viernes al anochecer, mientras Elena regaba las gardenias del jardín, Alejandro apareció en el marco de las puertas francesas que daban al patio. «Necesito que me acompañes el martes al Club Náutico de Valencia», dijo con voz firme. La regadera cayó al suelo. El metal contra la piedra sonó como un cristal roto. En 3 años de matrimonio jamás le había pedido que lo acompañara a un evento social. Siempre asistía solo. Fingían que ella prefería la privacidad. «¿Yo?», murmuró secándose las manos en el delantal de jardinería. Él permaneció en el umbral, como si existiera una frontera invisible que no podía cruzar. Sus ojos la recorrieron detenidamente. Se detuvieron en las manos manchadas de tierra, en el cabello castaño recogido en una coleta suelta, en las mejillas enrojecidas por el sol valenciano. «Es un cóctel importante. Inversores internacionales. Mi abuela quiere que aparezcas públicamente como mi esposa». La forma en que pronunció mi esposa hizo que algo se removiera en el estómago de Elena. «¿Qué debo ponerme?», preguntó casi sin darse cuenta. «Algo elegante y negro». «Tienes buen gusto», respondió con una mirada sostenida. «Siempre lo has tenido». Antes de que pudiera asimilar aquel inesperado cumplido, Alejandro desapareció dentro de la casa.
quedó el aroma de los jazmines en flor. Y la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El martes llegó como una tormenta anunciada. Elena se probó 5 vestidos antes de decidirse por uno negro de seda que nunca había usado. Se maquilló con cuidado. Recogió su cabello en un moño elegante. Al bajar la escalera encontró en los ojos de Alejandro algo que jamás había visto. Admiración genuina. «Estás perfecta», murmuró él. Y por primera vez en 3 años le ofreció el brazo. Subieron al Mercedes. Las luces de Valencia iluminaban la ciudad mientras avanzaban. La tensión se podía cortar en el aire. Ambos sabían que esa noche marcaría un antes y un después. El club náutico brillaba como un palacio sobre el mar. Luces doradas reflejadas en copas de champán. La élite valenciana hablaba en murmullos sobre política y negocios. Elena caminaba del brazo de Alejandro como una actriz improvisada. Él la presentaba con voz glacial. Mi esposa Elena Serrano. Sin calidez. Sin orgullo. Solo de ver. Ella sonreía con cortesía. Estrechaba manos. Respondía a preguntas con gracia aprendida en los viejos días de la empresa familiar. En el balcón frente al puerto lo vio por primera vez. Un hombre moreno de unos 32 años. Sonrisa amplia que iluminaba su rostro bronceado. Traje azul marino hecho a medida. Se acercó con la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Buenas noches. Soy Martín Quiroga de Buenos Aires. El acento argentino convertía cada palabra en caricia. Elena respondió con su nombre. Y omitió instintivamente el apellido Villalba. Martín notó la omisión, y la encontró encantadora. Martín preguntó si era de la familia Serrano Constructores. Dijo que había escuchado hablar de sus proyectos sostenibles antes de la crisis. Trabajo innovador. Palabras que nadie había pronunciado en años con respeto. Los ojos de Elena se humedecieron, y parpadeó rápido para ocultarlo. Eras arquitecta, ¿verdad? Puedo verlo en la forma en que miras la estructura de este lugar. Lo era. Ahora ya no ejerzo. Eso es una tragedia para la arquitectura española. Una mujer con tu talento debería estar construyendo el futuro. No sirviendo copas en recepciones sociales. Elena sintió de pronto una presencia detrás de ella. Se volvió y encontró a Alejandro en el marco del balcón. En su rostro había furia contenida y algo más profundo que no podía descifrar. Cariño, dijo acercándose y colocando una mano firme en su cintura. Te estaba buscando. La palabra cariño sonó como si fuese la primera vez que la pronunciaba. El calor de su mano atravesó la seda del vestido. Era el primer gesto de afecto en 3 años. Elena presentó a Martín. Encantado, dijo él con una sonrisa. Tu esposa es una mujer extraordinaria. Estábamos hablando de arquitectura sostenible. Mi esposa tiene muchos talentos, replicó Alejandro con voz seca. Aunque ahora prefiere dedicarse a otros proyectos más personales. Martín la miró con incredulidad. Una expresión clara de que no creía lo que escuchaba. El mundo necesita más visionarias como ella, respondió con firmeza. De regreso a la Eliana, el silencio en el coche era tan espeso que dolía. Alejandro conducía con la mandíbula apretada. La rabia se notaba en cada movimiento. Elena sentía su corazón golpear fuerte en el pecho. A 5 minutos de casa, él habló sin apartar la vista de la carretera. ¿No quiero que vuelvas a hablar con ese hombre? Elena giró la cabeza incrédula. ¿Perdón? Lo escuchaste bien. No quiero que vuelvas a hablar con Martín Quiroga. Ella apretó los puños. No tienes derecho a prohibirme nada, Alejandro. Nuestro matrimonio puede ser de conveniencia, pero yo no soy tu prisionera. Él frenó bruscamente frente a la mansión. La miró con los ojos encendidos de una emoción desconocida. Eres mi esposa en todos los sentidos. Y no lo olvides nunca. Elena se quedó helada en el asiento. Por primera vez en 3 años Alejandro mostraba emociones verdaderas.
y esa mezcla de furia y vulnerabilidad la asustaba tanto como la estremecía. Al entrar en la casa él subió sin decir más. Ella se quedó en la cocina con el eco de sus palabras retumbando en el pecho. Eres mi esposa en todos los sentidos. Aquella noche Elena no pudo dormir. Miraba el techo oscuro preguntándose en qué se estaba convirtiendo su vida. Entre el miedo y una sensación extraña de esperanza, como si aquel muro de hielo al fin hubiese empezado a resquebrajarse. La mañana siguiente, Elena despertó con un ruido inusual en la cocina. Miró el reloj. Eran las 6. Alejandro ya debería haber salido a su oficina. Confundida, se puso la bata y bajó las escaleras. Lo encontró de pie frente a la estufa. Sin chaqueta, las mangas de la camisa blanca remangadas, el cabello despeinado con algunos mechones sueltos y harina en la mejilla izquierda. Buenos días, dijo sin volverse. Como si preparar desayuno fuese lo más normal del mundo. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Tortitas. Encontré la receta anoche. ¿Es más difícil de lo que parece? Él se giró, y Elena notó las ojeras marcadas bajo sus ojos azules. Parecía no haber dormido en toda la noche. Había algo vulnerable en su expresión. Algo que lo hacía ver más humano. ¿Por qué? Preguntó ella acercándose con cautela. Porque en 3 años nunca te he preparado el desayuno. Y porque anoche me di cuenta de que no sé nada sobre ti. Ni siquiera cuál es tu comida favorita. Elena se sentó en el taburete de la isla mirándolo sorprendida. Son las tortitas, murmuró. Mi abuela me las hacía los domingos cuando era niña. Alejandro sonrió y la cocina se iluminó con un calor inesperado. Entonces tengo mucho que compensar. Sirvió 2 platos con las tortitas. Añadió miel y se sentó frente a ella. Por primera vez en 1096 días, desayunaron juntos. Después de varios minutos en silencio cómodo, Elena lo miró con cautela. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué este cambio repentino? Él dejó el tenedor a un lado. La miró directo a los ojos con una seriedad que la desarmó. Porque anoche vi cómo ese argentino te miraba, y comprendí que en 10 minutos, él supo más de ti que yo, en 3 años de matrimonio. Elena bajó la mirada. Martín solo fue amable. No. Él te vio como yo debería haberte visto desde el principio. Como una mujer extraordinaria. Alejandro se levantó. Caminó hasta la ventana que daba al jardín. Ese jardín que ella había creado con sus manos. Propongo que empecemos de nuevo. Que nos conozcamos de verdad. No como esposos de contrato, sino como lo que somos. No es tan simple, Alejandro. No puedes borrar 3 años de frialdad con unas tortitas. Tienes razón. Pero puedo empezar con algo que debía haberte dado desde el principio. Una oportunidad de usar tu talento. Estoy creando un departamento de desarrollo sostenible en el Grupo Villalba. Quiero que lo dirijas tú. Elena se incorporó de golpe. ¿Estás hablando en serio? Nunca he hablado más en serio. Revisé tus proyectos de la universidad. Tu trabajo en la constructora de tu familia. Eres brillante. Y yo he sido un necio al desperdiciarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Alejandro se acercó, levantó la mano y por primera vez en 3 años acarició su rostro. Porque me di cuenta de algo que me aterra. No quiero perderte. El teléfono de Alejandro sonó interrumpiendo el momento. Era su asistente recordándole una reunión urgente. Tengo que irme, dijo con voz tensa. Pero piénsalo, Elena. Piensa en el trabajo. Y piensa en nosotros. Cuando se quedó sola en la cocina, el aroma de las tortitas todavía flotaba en el aire. Elena acarició la superficie de la mesa con manos temblorosas. No sabía si creer en las promesas tardías de su marido, o en la chispa nueva que había visto en sus ojos. 2 días después, recibió un ramo de flores en la entrada de la mansión.
No eran rosas rojas ni orquídeas costosas. Eran girasoles brillantes y alegres, acompañados de una tarjeta escrita a mano. Para una arquitecta que merece construir su propio destino. Almorcemos juntos. Martín. Elena leyó la tarjeta 3 veces. Sintió una mezcla de culpa y emoción. Alejandro había viajado a Barcelona por negocios esa misma mañana. La casa se sentía más vacía que nunca. Al mediodía se encontró sentada en la terraza de un restaurante en el barrio del Carmen, esperando al hombre que había despertado en ella sentimientos dormidos. Martín llegó puntual con un traje de lino beige. La sonrisa amplia como el sol. No estaba seguro de que vendrías, dijo besándole la mano con naturalidad. Tampoco yo, admitió ella sintiendo un rubor inesperado. Durante el almuerzo Martín habló de sus proyectos de ecoturismo en Argentina. Viñedos sostenibles en Mendoza. Resorts en la Patagonia. Planes de expansión hacia Europa. Necesito una socia en España, dijo mirándola fijo. Alguien con visión. Con valor para soñar en grande. Elena dejó el tenedor. El corazón le latía con fuerza. ¿Me estás ofreciendo trabajo? No. Te estoy ofreciendo una sociedad. 50 y 50. Tu talento y mi capital. Construiremos algo extraordinario juntos. La palabra juntos le hizo estremecerse. Elena respiró hondo. Martín, yo estoy casada con un hombre que me oculta como si fuera un secreto vergonzoso. Él se inclinó hacia adelante. Le tomó la mano con firmeza. En una semana he visto más vida en tus ojos que la que has tenido en 3 años de matrimonio. No mereces vivir como sombra, Elena. Ella intentó retirar la mano. No es tan fácil. Firmé un papel. Mi familia necesitaba el dinero. Eso no significa que debas sacrificar tu vida entera. Martín abrió una carpeta de cuero. Planos. Fotografías de paisajes patagónicos que quitaban el aliento. Este sería nuestro primer proyecto juntos. 6 meses en Buenos Aires. Después 3 años supervisando la construcción. Arquitectura que se funde con la naturaleza. Las manos de Elena temblaron al pasar las páginas. Era el tipo de trabajo con el que había soñado desde la universidad. Esto es increíble. Pero no puedo. Mi vida está aquí. Tu jaula está aquí. Respondió él con calma. Tu vida puede estar donde tú decidas. Esa tarde, al regresar a la mansión, encontró un mensaje de voz de Alejandro. Decía que se quedaría otra noche en Barcelona. Ella se sentó en el jardín que había cultivado con sus propias manos, rodeada de flores que habían sido su refugio, y se preguntó si Martín tenía razón. ¿Era realmente vida lo que estaba viviendo o solo una existencia vacía? Alejandro regresó de Barcelona 2 días después. Desde que cruzó la puerta notó un aire distinto en la casa. Una tensión invisible. Elena lo saludó con su cortesía habitual, pero en sus ojos brillaba una chispa nueva que lo inquietó. Durante la cena, ella le preguntó por el viaje con un interés inesperado. Alejandro habló más que nunca. Sobre inversores árabes. Sobre proyectos en la Costa del Sol. Y por primera vez, sintió que su esposa lo escuchaba de verdad. Pero una duda le atravesaba la mente como un cuchillo. ¿Cómo sabía ella tanto sobre las tendencias internacionales en sostenibilidad? ¿Quién le había dado esa información? 2 días después revisó los movimientos de la tarjeta de crédito que le había dejado. Encontró una factura que le heló la sangre. Un almuerzo para 2 en un restaurante del centro. La misma fecha en que él estaba en Barcelona. Esa noche, al llegar a casa, vio un florero en la entrada. Dentro un ramo de girasoles frescos. No los había comprado él. ¿De dónde vienen?, preguntó con voz controlada. De un admirador de mi trabajo en el jardín, respondió Elena sin mirarlo. Era la primera mentira en 3 años de matrimonio. Y Alejandro la sintió como un golpe directo al estómago.
Subió a su estudio y permaneció allí largo rato. El corazón le martillaba. Sabía que algo estaba cambiando irremediablemente, y que si no hacía nada podía perderla para siempre. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión que nunca había considerado. Contrató a un investigador privado, no para espiarla, se dijo a sí mismo, sino para proteger su matrimonio. 24 horas después tenía las fotos sobre su escritorio. Elena y Martín almorzando juntos. Sus manos rozándose sobre la mesa, ella sonriendo con una felicidad que él jamás le había visto. En una de las imágenes Martín desplegaba planos ante ella, y Elena los miraba con una mezcla de asombro y anhelo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Era como asistir a un juicio en el que su futuro estaba en juego. Esa misma noche salió de la mansión. Pidió un encuentro discreto con Martín en el bar del hotel más lujoso de Valencia. Martín llegó con la seguridad de quien cree tener la ventaja. Traje azul impecable. Sonrisa confiada. Alejandro lo saludó con un apretón de mano demasiado firme. No perderé tiempo en cortesías. Aléjate de mi esposa. Martín pidió un whisky con calma insultante. Tu esposa es interesante. Y en todo este tiempo rara vez la he escuchado referirse a ti como su marido. Las palabras golpearon a Alejandro como martillo. Seguimos casados, respondió con frialdad. Y no permitiré que un aventurero argentino venga a destruir mi matrimonio. Martín lo miró fijamente. Para destruir algo, primero tiene que existir. Lo tuyo con Elena no es un matrimonio. Es un contrato donde ella paga con su juventud, y tú con dinero. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Valeria merece algo mejor, continuó Martín. Merece ser amada y valorada. ¿Y yo estoy dispuesto a dárselo? Alejandro se levantó con brusquedad. Valeria es mi esposa. ¿Y voy a luchar por ella? Martín también se puso de pie. La sonrisa desapareció de su rostro. Perfecto. Entonces que gane el mejor hombre. Alejandro regresó a la mansión con el pulso desbocado. Encontró a Elena en el jardín bajo la luz de la luna. Estaba descalza, con un vestido blanco sencillo. Parecía un espíritu etéreo entre las flores que ella misma había plantado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin volverse. Interesante. Almorcé con un conocido mutuo. Elena se tensó de inmediato. ¿Quién? Martín Quiroga. La regadera se le resbaló de las manos. El golpe metálico contra las piedras cortó el silencio de la noche. Giró lentamente hacia él con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que hay un hombre intentando convencer a mi esposa de abandonar su matrimonio. Y pensé que debíamos hablar de eso. Alejandro dio un paso hacia ella. Por primera vez en 3 años, no mantuvo la distancia que siempre había impuesto. ¿Lo amas? La pregunta le salió como un desgarrón. Elena lo miró con el alma en conflicto. No lo sé. Pero me hace sentir viva, de una forma que no sentía desde hace años. Las palabras fueron cuchillos. Alejandro tragó con dificultad. ¿Y yo? ¿Te hago sentir algo? Hubo un largo silencio. Me hace sentir confundida, como si despertara de un sueño muy largo, y no supiera si la realidad es mejor o peor que ese sueño. Alejandro respiró hondo. Entonces dame una oportunidad. Déjame demostrarte que la realidad contigo y conmigo puede ser mejor que cualquier sueño. Se dio la vuelta y entró en la casa, dejándola sola en el jardín perfumado de jazmines. Con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente Elena bajó a la cocina como siempre. Pero esta vez, Alejandro ya estaba allí. Había preparado café recién molido, un desayuno completo con tortitas fresas y zumo de naranja. Sobre la mesa una rosa blanca del jardín. Buenos días, Elena dijo con voz cálida. Ella se quedó inmóvil sorprendida. Era la primera vez en 3 años que lo escuchaba hablar así.
Señaló la silla con una galantería extraña. No como un esposo frío, cumpliendo un deber, sino como un hombre intentando conquistarla. ¿Cómo dormiste?, preguntó. Era una pregunta simple, pero nunca se la había hecho en todo el matrimonio. Bien, murmuró ella aún confundida. ¿Y tú? Honestamente no muy bien. Pasé la noche pensando en lo que me dijiste. Elena lo observó con cautela. ¿Y qué conclusión sacaste? Que he sido un idiota. Que he tenido a la mujer más extraordinaria viviendo en mi casa, y la traté como si fuera invisible. Él se inclinó hacia adelante. Me casé contigo por conveniencia, sí. Pero lo que no esperaba era descubrir que eres inteligente, apasionada, capaz de iluminar cualquier lugar. Y no pienso perderte. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que estoy a un paso de perderte para siempre. Ese sábado Alejandro canceló todas sus reuniones. Le preguntó qué le gustaría hacer. Ella respondió que extrañaba caminar por la ciudad sin rumbo, visitar museos, sentarse en un café a mirar pasar a la gente. Entonces hagamos eso, dijo él. Y pasaron el día como dos desconocidos que empezaban a conocerse. Recorrieron el Museo de Bellas Artes, comieron en una pequeña cafetería en el Carmen, caminaron por los jardines del Turia hablando de sueños olvidados. Esa noche Alejandro preparó la cena. No la encargó. No llamó a un chef. Él mismo cocinó salmón con verduras asadas, siguiendo una receta que había practicado en secreto. Esto está delicioso, dijo Elena incrédula. ¿Pensabas que solo sabía hacer dinero? Ella rió por primera vez en mucho tiempo. Y ese sonido lo desarmó. Después de la cena, Alejandro la llevó al jardín. Había colocado pequeñas velas entre las plantas. Una música suave flotaba en el aire nocturno. Baila conmigo, dijo extendiendo la mano. ¿Aquí?, preguntó ella sorprendida. ¿Por qué no? Elena aceptó. Cuando él la atrajo hacia su cuerpo, sintió una electricidad desconocida. No había distancia. No había muros. Solo el perfume de las flores y el latido de dos corazones temblando. Se movieron lentamente bajo las estrellas de Valencia. Por primera vez en 3 años, Elena se sintió protagonista de su propia vida. No una sombra. No un adorno. Alejandro susurró contra su cabello. Quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros, por este matrimonio, por la posibilidad de ser felices juntos. Ella lo miró a los ojos. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya no queda nada que salvar? Entonces al menos quiero intentarlo. Quiero poder decir que lo di todo por ti. Por la mujer más extraordinaria que he conocido. Esa noche al subir la escalera, él se detuvo. Mañana quiero llevarte a un lugar. ¿Qué lugar? Una sorpresa. Algo que te demuestre que hablo en serio sobre darnos una segunda oportunidad. Elena se acostó inquieta. Se miró en el espejo antes de dormir. Vio a una mujer distinta. Una mujer que recordaba cómo sonreír, cómo sentirse deseada, cómo tener esperanza. El domingo amaneció despejado. Alejandro la esperaba en la cocina con café y una sonrisa nerviosa. Vístete cómoda, le dijo. Hoy saldremos de la ciudad. 2 horas después el Mercedes negro avanzaba por la autopista rumbo a la sierra. Elena miraba por la ventana intrigada. Alejandro conducía, con una expresión misteriosa. Paciencia, arquitecta, las mejores sorpresas requieren tiempo. Finalmente se detuvieron frente a un terreno virgen con vistas a la montaña. 50 hectáreas de robles centenarios y colinas suaves. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella bajando del coche. Es tuyo, respondió él, entregándole una carpeta. ¿A tu nombre? Quiero que diseñes aquí el proyecto de tu vida. Elena abrió los documentos con manos temblorosas. Planos topográficos. Estudios ambientales. Todo lo que siempre había soñado.
Un complejo sostenible, integrado con la naturaleza. Esto debe haber costado mucho, susurró. No me importa el dinero, me importas tú. Me importa que tengas la oportunidad de crear algo extraordinario con tu talento. Caminaron por el terreno durante horas. Elena señalaba posibles ubicaciones. Hablaba de luz solar, de energía renovable. Sus ojos brillaban con pasión. Al sentarse sobre una roca, Alejandro la miró intensamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque en 3 años te encerré en una jaula dorada. Y quiero demostrarte que puedo amarte como mereces. La palabra amarte quedó suspendida entre ellos. ¿Me amas, Alejandro? Él respiró hondo. Te amo desde hace mucho tiempo. Pero tenía miedo. ¿Miedo de no ser digno de ti? Miedo de que descubrieras que detrás del poder y el dinero, solo hay un hombre que nunca aprendió a amar. Elena sintió lágrimas arder en sus ojos. ¿Cómo puedes pensar que no eres digno de amor? Porque me enseñaron que las emociones eran debilidad. Porque creí que mantener distancia era más seguro. Pero ahora sé que prefiero ser vulnerable contigo que invulnerable sin ti. Ella buscó señales de engaño en su mirada. Solo encontró verdad y miedo. Si esto es real, Alejandro, ¿por qué esperaste tanto? ¿Porque fui cobarde? Y porque no sabía que era posible amar tanto, que doliera solo pensar en perderte. El viento de la montaña agitaba su cabello. Alejandro se lo apartó con ternura. Sé que no puedo borrar 3 años de frialdad. Sé que Martín puede ofrecerte aventura. Pero yo puedo darte raíces. Historia. Un amor que dure. Elena cerró los ojos. Necesito tiempo, murmuró. Todo el que necesites, respondió él. Este lugar será tuyo, sin importar lo que decidas sobre nosotros. El miércoles por la noche, Elena cenaba sola en el comedor. Escuchó el motor del Mercedes acercarse antes de lo habitual. Alejandro entró con el rostro marcado por la urgencia. ¿Martín te llamó hoy?, preguntó sin rodeos. Elena dejó el tenedor en la mesa. ¿Y qué quería? Una respuesta. ¿Sobre su propuesta? Alejandro se sentó frente a ella. ¿Cuánto más tiempo necesitas para decidir si nuestro matrimonio vale la pena? Su voz se quebraba entre dolor y desesperación. Elena quiso hablar, pero él la interrumpió. Sé que he sido un mal esposo. Sé que tienes razones de sobra para mirar a otro hombre. Pero también sé que lo que ha nacido entre nosotros es real. Estos días contigo han sido los únicos en que me he sentido vivo. Se levantó y se arrodilló junto a su silla. Entonces dame una noche. Solo una. Una noche de verdad. Sin máscaras. Sin miedo. Si después decides marcharte, no te detendré. Elena lo miró sorprendida. ¿Qué tienes en mente? Confía en mí, dijo él con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y ternura. 1 hora más tarde, ella salió al jardín y se quedó sin aliento. Alejandro había encendido cientos de velas entre las flores. Una mesa pequeña estaba lista bajo las estrellas. Música suave flotaba en el aire. ¿Cuándo preparaste todo esto? Desde el domingo, respondió él, sirviendo vino. Si iba a luchar por ti, debía hacerlo en el lugar que más amas. Cenaron rodeados de luz cálida y silencio íntimo. Háblame de tu infancia, pidió él. En 3 años nunca te pregunté. Quiero conocer a la niña que se convirtió en la mujer que eres. Elena habló de su abuela, de sus primeros dibujos de casas, en los márgenes de los cuadernos, de los sacrificios de sus padres para que pudiera estudiar. ¿Y tú?, preguntó después. ¿Cómo eras de niño, Alejandro? Mi padre decía que las emociones eran debilidad. Mi madre murió cuando yo tenía 12. La casa se volvió un lugar frío, donde solo importaba el éxito. Guardó silencio un momento y la miró a los ojos. Me casé contigo porque me dijeron que lo necesitaba para la imagen.
Pero me quedé porque cada mañana tu sonrisa educada era lo único que hacía soportable despertar. Después de la cena, él le tendió la mano. ¿Baila conmigo? Esta vez no había distancia. Elena sintió su corazón latir contra el de él. El perfume de las flores mezclado con su respiración temblorosa. Valeria, murmuró él contra su cabello. ¿Quiero que sepas algo? Te amo. Te amo de una manera que me completa y me aterra a la vez. Antes de que ella respondiera, la besó. No fue un beso frío de compromiso. Fue un beso cargado de 3 años de silencio roto. Ambos temblaban cuando se separaron. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella. ¿Vamos a conocernos de verdad? Sin miedo. Esa noche, por primera vez en 3 años, Elena no durmió en el cuarto de huéspedes. Durmió en los brazos de Alejandro, sintiendo por fin que estaba en casa. Elena despertó con la primera luz filtrándose por las cortinas. El brazo de Alejandro aún la rodeaba. Su respiración tranquila le acariciaba el cuello. Todo había cambiado en una sola noche. Pasaron horas hablando en susurros, compartiendo miedos y sueños que nunca se habían atrevido a decir. Alejandro lloró al recordar la muerte de su madre. Elena confesó que durante los primeros meses del matrimonio había rezado por un gesto de amor que nunca llegó. «Buenos días, esposa mía», murmuró él con voz suave. «Buenos días, esposo mío», respondió ella. Por primera vez las palabras se sintieron verdaderas. Él la acarició con ternura. «¿Te arrepientes?» «No». «¿Y tú?» «Solo de haber tardado tanto». Después prepararon juntos el desayuno riendo como adolescentes. Era un día nuevo, un comienzo distinto. El teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo la calma. El nombre de Martín brillaba en la pantalla. Elena lo miró en silencio. ¿Vas a contestar?, preguntó Alejandro con tensión contenida. No. Ahora mismo solo existes tú. Más tarde, cuando Alejandro salió al jardín, ella marcó el número de Martín. Él contestó al instante como si hubiera esperado la llamada. ¿Ya tienes una respuesta para mí? Su voz era cálida y segura. Elena cerró los ojos un momento. Martín, eres un hombre extraordinario. Me hiciste recordar quién soy. Me devolviste la confianza en mi talento. Pero mi corazón está aquí. Hubo un silencio largo. ¿Estás segura? Estoy segura. Amo a Alejandro. Y él me ama. Merecemos la oportunidad de construir algo juntos. Martín suspiró al otro lado. Entonces no hay más que decir. Prométeme que serás feliz. Te lo prometo. Adiós, Elena. Ella colgó con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de alivio. Había cerrado un capítulo. Había elegido su historia. ¿Salió al jardín? Alejandro la esperaba regando las plantas que ella había cuidado en soledad. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondió con una sonrisa que no fingía. Él dejó la manguera y la abrazó fuerte. Nosotros estamos bien. Estamos mejor que nunca. Esa misma noche, Alejandro la invitó a cenar en el restaurante más romántico de Valencia. Durante la velada habló poco. Sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que Elena no recordaba haber visto. Al final de la cena, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. ¿Qué es eso?, preguntó ella sorprendida. Un nuevo anillo, respondió él poniéndose de pie. Se arrodilló frente a todos los presentes sin importarle las miradas. Elena Serrano. ¿Quieres casarte conmigo de verdad? ¿Quieres ser mi esposa por amor y no por obligación? ¿Quieres ser mi compañera, mi amiga y el amor de mi vida? Las lágrimas brotaron sin control. Sí quiero. Él deslizó en su dedo un anillo con diamantes en forma de hojas. Un reflejo del jardín que había sido testigo de su historia. Los comensales aplaudieron. Pero para ellos, solo existía ese instante. Meses después, celebraron una ceremonia íntima en el mismo jardín.
Renovaron votos bajo las flores que Elena había cultivado en soledad. Ahora florecían como símbolo de un nuevo comienzo. Pasaron los días como una luna de miel tardía. Viajaron a Barcelona. Recorrieron la Sagrada Familia. Pasearon por el barrio gótico. Alejandro la tomó en brazos en plena calle sin importarle el mundo. Se sentían novios por primera vez. En la terraza del hotel, con las luces de la ciudad brillando, Alejandro brindó con champán. ¿Recuerdas cuando Martín te ofreció irte a Argentina? Sí, respondió ella con serenidad. Entonces él apretó su mano. Hoy le agradezco, porque gracias a esa tentación, me di cuenta de lo que estaba a punto de perder. Elena sonrió con dulzura. Y yo le agradezco también, porque me mostró que merecía amor verdadero. Y tú me lo diste. Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. ¿Quiero darte algo más? Dentro había documentos legales, la mitad de las acciones de su grupo empresarial, y un fondo millonario a su nombre. ¿Qué significa esto?, murmuró ella temblando. Que eres mi socia en todo, en los negocios y en la vida, y que nunca más tendrás que quedarte conmigo por necesidad, solo porque quieras. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Sabes por qué te amo? ¿Por qué? Porque me das la libertad de irme, y aún así haces que me quede. Pasaron 2 años de aquella boda en el jardín. Elena trabajaba como directora del Departamento de Desarrollo Sostenible en la empresa Villalba. Sus proyectos eran reconocidos en toda Europa. Su vida al fin tenía propósito y amor. Pero una mañana de abril, mientras revisaba planos en su estudio, sintió un mareo extraño. Alejandro entró con una taza de café y la miró con preocupación. ¿Estás bien? Llevas semanas cansada. Será el estrés, respondió ella quitándole importancia. No, Elena. Hoy mismo vamos al médico. 3 horas después, la doctora les dio la noticia. Está embarazada de 8 semanas. El silencio fue absoluto. Elena miró a Alejandro. Él estaba pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Embarazada?, susurró ella. Sí, muy embarazada, confirmó la doctora sonriendo. De regreso a casa ninguno habló. Se sentaron en el jardín que había sido su refugio. Elena acariciaba su vientre todavía plano. Alejandro se pasó las manos por el cabello con gesto nervioso. Estoy aterrado, confesó. ¿Por qué? Porque no sé cómo ser padre. El mío fue frío y distante. Tengo miedo de repetir su historia. Elena lo miró con ternura. Yo también tengo miedo, pero siento esperanza. Nuestro hijo va a crecer viendo lo que nosotros nunca vimos. Un matrimonio real. Padres que se aman de verdad. Alejandro se inclinó y apoyó la mano sobre su vientre. Hola, pequeño. Soy tu papá, y voy a amar tanto a tu mamá que sabrás siempre cómo luce el amor verdadero. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. Estamos haciendo esto juntos. Seremos padres, y seremos los mejores que podamos. 5 años después, el antiguo jardín de Soledad se había transformado en un paraíso familiar. Elena se sentaba bajo el roble centenario mirando a su hija de 4 años correr tras las mariposas. Mientras su hijo pequeño jugaba en la tierra con la concentración seria de su padre, Alejandro apareció con una jarra de limonada casera. Aún elegante a sus 40 años, pero con una calidez en los ojos que lo hacía parecer otro hombre. ¿Cómo están mis arquitectas favoritas?, preguntó sonriendo. Mamá está diseñando una casa para hadas, gritó la niña mostrando su cuaderno. Con jardines en el techo y ventanas mágicas. Alejandro le guiñó un ojo a Elena. Como las casas que construye tu madre de verdad. Los proyectos de Elena habían revolucionado la arquitectura ecológica en Europa. Pero lo más importante era la vida sencilla y plena que habían creado juntos. Cada noche después de acostar a los niños, bailaban en el jardín iluminado con luces suaves.
Era su ritual sagrado. Un recordatorio de cómo habían aprendido a amarse. ¿Recuerdas cuando este jardín era solo tu refugio de tristeza? Preguntó Alejandro. Sí. Y ahora es el corazón de nuestra familia, respondió ella tomando su mano. Se besaron bajo las estrellas, las mismas que habían sido testigos de su distancia, ahora testigos de su plenitud. Elena apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia? Que no fue sobre encontrar al amor perfecto, sino sobre crearlo juntos cada día. Alejandro sonrió acariciando su anillo de compromiso. Entonces prometamos seguir eligiéndonos siempre. Para siempre y un día más. Ella repitió la frase con lágrimas de felicidad. Y entre risas de niños, aromas de flores y música suave en el aire nocturno, supieron que habían convertido un contrato frío en el amor más verdadero de todos.